Un mafioso frente a una cámara, un trípode, un teléfono. Dubái, mayo de 2021. Detrás del escritorio, libros ordenados que cambian en cada episodio, cuentas de oración, notas manuscritas. Sedat Peker, camisa entreabierta mostrando un medallón dorado, mira directo a la lente. Su voz es tranquila, casi hipnótica. Pronuncia una sentencia. Tus enemigos serán derrotados por un trípode y una cámara de teléfono. En semanas, más de 60 millones de turcos verán lo que está a punto de decir. Ministros, narcotráfico, asesinatos, el estado profundo de Turquía, expuesto por quien fue su soldado más leal. El 2 de mayo de 2021, un domingo, Turquía despertó a un escándalo inesperado. Un video apareció en YouTube, 90 minutos de un hombre sentado tras un escritorio en hotel anónimo, narrando con precisión quirúrgica las entrañas del crimen organizado turco y su relación con el poder. El hombre era Sedat Peker, 49 años, 2 veces condenado por crimen organizado, exiliado en Dubái. Y no pedía perdón. Declaraba guerra. El encuadre era simple. Mesa pulcra. Libros que variaban. Omertá de Mario Puzo aparecía prominente. Textos sobre historia turca. Cuentas de oración junto a notas manuscritas. Vestía camisas entreabierta con medallones dorados o chalecos elegantes como padrino de película. Pero esto era real. Los nombres existían. Las acusaciones eran devastadoras y el público, hambriento de verdad en país con prensa asfixiada, devoró cada palabra. El primer video alcanzó 4 millones de vistas en 24 horas. El segundo sumó millones más. Cada domingo, como programa televisivo, nuevo episodio aparecía. Turquía reorganizaba sus domingos alrededor de las revelaciones. Familias lo veían en desayunos. Jóvenes lo comentaban en Twitter con hashtags Tendencia Global. Un usuario escribió: "Juro que Netflix no ha transmitido serie tan emocionante. Episodio 5 ya está en línea". Otro tuiteó: "Los domingos ya no son para descansar, son para Sedat Peker". Peker hablaba mezclando jerga callejera y retórica política sofisticada. Un minuto citaba a Nietzsche. El siguiente usaba slang de prisiones turcas. Mencionaba nombres completos, cargos exactos, fechas específicas, ubicaciones verificables, ubicaciones que Turinke no lanzaba rumores. Era cirugía forense. Acusaba al ministro del Interior, Süleyman Soylu, aspirante presidencial, de proteger narcotráfico internacional mientras proclamaba guerra contra el crimen. Señalaba a Mehmet Ağar, exministro del Interior en los 90, de orquestar asesinatos de periodistas críticos impunes por décadas. Kutlu Adali, asesinado en 1996. Uğur Mumcu, volado por bomba en 1993. Peker los conectaba directamente con Ağar, presentándolo como jefe criminal. Implicaba a Erkam Yildirim, hijo del expremier Binali Yildirim, en contrabando masivo de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia puertos turcos controlados por aliados gubernamentales. No hablaba de kilos, hablaba de toneladas, de rutas establecidas, de envíos disfrazados como ayuda humanitaria durante COVID-19. La acusación más brutal apuntaba a Tolga Ağar, hijo de Mehmet y diputado de la AKP. Peker lo acusó de violar y asesinar a Yeldana Kahraman, periodista kazaja de 23 años que había entrevistado a Tolga un día antes. El 23 de marzo de 2019, Kahraman fue hallada muerta en residencia de Tolga. Autopsia oficial. Suicidio. Peker afirmaba asesinato encubierto mediante presión política sobre forenses y policías. Las acusaciones se anclaban en detalles concretos. Nombraba marina de lujo en Bodrum, supuestamente usada para lavar dinero. Describía vuelos privados a Venezuela durante pandemia. Mencionaba escoltas policiales asignados ilegalmente a criminales, autorizados por el ministro. Cada vídeo incluía capítulos con timestamps. Espectadores saltaban a acusaciones contra Soylu o el caso Yeldana. Rushen Shakir, comentarista prominente, lo describió como reportaje en vivo
desde dentro de Banda Criminal. Alparslan Atas, especialista en marketing de 27 años, vio cada video. Me gusta que la ropa sucia del Estado salga a la luz, porque saber que políticos con manos sobre el Corán pueden hacer negocios de cocaína me da información interesante. Su esposa añadió: es como películas que recordaremos, como El Padrino. Cada domingo antes de las 11, millones refrescaban YouTube esperando Rey Sedat Peker. Cuando el séptimo video salió el 6 de junio, alcanzó 12 millones de vistas el primer día. Los 7 acumulados superaban 70 millones. Clips en TikTok sumaban 250 millones. El canal recibió insignia de verificación YouTube, añadiendo legitimidad paradójica a confesiones de fugitivo. En país donde televisión estatal funcionaba como propaganda, donde periodistas críticos llenaban cárceles, un mafioso exiliado con iPhone y trípode se había vuelto la fuente más vista de Turquía. Era información que medios tradicionales no tocaban, y el público, cansado de narrativas oficiales, bebía directamente de fuente contaminada de Lampa. La oposición vio oportunidad. Cemil Cicek, exministro de Justicia del AKP, pidió a fiscales investigar acusaciones sobre familia Ağar. Özgür Özel del CHP acusó a Soylu de ser conexión entre AKP, MHP y mafias. Meral Akşener enfrentó a Soylu en TV. No puedes manejar esto parloteando. Responde con hechos o renuncia. Pero gobierno cerró filas. AKP y MHP bloquearon sistemáticamente investigaciones parlamentarias. Los acusados negaban con furia. Soylu las llamó mentiras asquerosas y conspiración internacional. Binali declaró que afirmaciones sobre su hijo eran calumnia, el mayor insulto. Mehmet Ağar guardó silencio, pero renunció discretamente a Junta Directiva de Marina en Bodrum, movimiento interpretado como admisión tácita. Fotografías circulando en redes contaban historia que negaciones no borraban. Peker junto a Soylu, sonriendo en eventos. Peker junto a Erdoğan, en boda de 2015, con empresarios, diputados, periodistas pro gobierno. No era informante anónimo, era insider confesándose en ultra alta definición, a rostro descubierto, geolocalizado, implicándose en crímenes que describía con orgullo perverso. En su sexto video, Peker admitió organizar asalto violento a oficinas de periódico Hurriyet el 8 de septiembre de 2015 tras orden de diputado del AKP, cuyo nombre no reveló. Esa autoincriminación aumentaba su credibilidad. Como explicó Galip Dalay, académico, Peker no afirma ser limpio. Esto aumenta credibilidad. No juega al héroe. Dice: yo hice cosas horribles y lo hice para ellos, pero la pregunta persistía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Peker, tras años de lealtad brutal al régimen, tras amenazar intelectuales, tras organizar mítines masivos, había decidido quemar todos los puentes? ¿Venganza personal? ¿Supervivencia? ¿Un ajuste en guerras de poder del AKP? ¿O había comprendido que un teléfono con cámara podía ser más letal que pistola? Para responder, había que mirar 30 años atrás, hacia orígenes sangrientos de Peker y el sistema que lo creó. Para entender a Peker, hay que comprender la Turquía de los 90, país que se desangraba mientras el mundo miraba hacia otro lado. Peker nació el 26 de junio de 1971 en Adapazarı, provincia de Sakarya, en familia con raíces en Rize, región del Mar Negro. Su padre, Ahmet Peker, mantenía conexiones ultranacionalistas. Esas redes marcarían el destino del hijo. Sedat pasó adolescencia en Múnich, donde diáspora turca estaba profundamente politizada. Ultranacionalistas contra izquierdistas, turcos contra kurdos, batallas de Turquía replicadas en calles alemanas. Cuando Peker regresó a Estambul a inicios de los 90, tenía 20 años y había absorbido ideología ultranacionalista como segunda piel. Pero regresaba a país al borde del colapso. Los 90 turcos fueron década del caos. Entre 1976 y 1980, más de 5.000 personas murieron en violencia política callejera. El golpe militar de 1980, liderado por general Kenan Evren, intentó restaurar orden mediante represión total. Cientos de miles arrestados, tortura sistemática,
Pero el golpe solo enterró conflictos bajo violencia estatal. Cuando democracia retornó, tensiones explotaron nuevamente. Los 90 fueron peores. El conflicto con el PKK escaló a guerra total en sureste. Ciudades militarizadas, pueblos kurdos quemados, miles de civiles muertos, decenas de miles desplazados. En medio de guerra sucia, el Estado turco desarrolló tácticas que borrarían línea entre agentes de seguridad y criminales. Peker entró como matón de barrio con ambiciones. Se alineó con Lobos Grises, Bozkurtlar, milicia juvenil del MHP. No eran solo grupo político, eran organización paramilitar con historia sangrienta. Fundados en 1969 por Alparslan Türkeş, coronel retirado, operaban como escuadrones de choque. Su símbolo derivaba del mito de Asena, loba mítica fundadora del pueblo turco. Su saludo, mano formando, cabeza de lobo. Su ideología mezclaba ultranacionalismo turco, panturquismo, anticomunismo e islamismo nacionalista. Durante los 70, Lobos Grises tenían 1.700 sucursales, 200.000 miembros, 1 millón de simpatizantes. Libraron campaña sistemática de terror contra izquierda. Asesinaban intelectuales marxistas, profesores muertos en oficinas, estudiantes secuestrados, sindicalistas desaparecidos, periodistas baleados, minorías como alevíes atacadas en pogromos. Informe parlamentario filtrado en 1998 documentó que entre 70 y 90, coordinando con fuerzas de seguridad, Lobos Grises llevaron a cabo asesinatos políticos y tráfico ilícito. Vínculo entre nacionalismo extremo, violencia y crimen organizado estaba documentado oficialmente, aunque nadie fue procesado. Golpe de 1980 prohibió a Lobos Grises. Pero prohibición fue cosmética. Muchos militares del golpe simpatizaban con MHP. Organización se reestructuró bajo nuevos nombres, Ülkü Okaklari, presentándose como fundación educativa. Cuando conflicto kurdo explotó en 90, Lobos Grises redirigieron violencia hacia kurdos. Peker se unió como adolescente. Se volvió enforcer en Estambul, matón que cobraba deudas, intimidaba comerciantes, pero su educación criminal real comenzó en 1992, cuando fue reclutado por general retirado Veli Küçük. Küçük era leyenda oscura, fundador de JITEM, unidad clandestina de gendarmería especializada en guerra sucia, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas. Küçük era arquitecto del Estado profundo turco, Derin Devlet, red informal de militares, policías, jueces, políticos y criminales operando por encima y debajo de instituciones formales. Bajo tutela de Küçük, Peker participó en operaciones contra alevíes, tiroteos desde vehículos. Era prototipo del Kabadai, gángster político otomano, extorsionador, asesino a sueldo, intermediario entre AMPA y poder. Küçük lo entrenó en reglas no escritas. ¿Quién podía ser tocado? ¿Quién era intocable? ¿Cómo leer señales del poder? En 1997, Peker fue juzgado por asesinato de Abdullah Topçu, contrabandista de drogas. Peker fue absuelto. 2 empleados fueron condenados a perpetuidad. El jefe salió libre. Huyó a Rumanía. En agosto de 1998, regresó voluntariamente y se entregó. Durante juicio de 1998, Peker hizo declaración enigmática. Un parlamentario me advirtió que no fuera arrogante. Quiero contarles todo, porque si no, podría suicidarme bajo circunstancias sospechosas. Era amenaza y súplica. Advertía que si moría, no sería suicidio. Fiscales pidieron mínimo 7 años y medio. Peker recibió 8 meses 29 días. Salió libre en mayo de 1999, menos de un año tras rejas. El sistema lo protegía porque lo necesitaba. Estados autoritarios aprenden. Ciertos criminales son más útiles libres. Peker entendía el juego. Durante años operó extorsión, sin interferencia, hasta que cruzó líneas invisibles. En mayo de 2005, Operación Mariposa lo capturó con docenas de asociados. Esta vez evidencia era sólida. El 31 de enero de 2007, fue condenado a 14 años 5 meses
por liderar organización criminal, robo, falsificación, 2 secuestros. Turquía respiró. Peker estaba encerrado, pero esa respiración sería breve. Cuando Peker salió en 2014 tras 9 años, Turquía era país transformado. Erdoğan llevaba 12 años en poder. Su AKP llegó en 2002 prometiendo democratización, derechos humanos. Durante primera década, economía creció, inversión fluyó. Turquía parecía modelo de democracia islámica moderada. Pero tras 2013, tras protestas de Parque Gezi, Erdoğan endureció régimen. En 2016 llegó punto de inflexión. Intento de golpe el 15 de julio casi derriba a Erdoğan. Falló en horas. Erdoğan lo atribuyó al movimiento Gülen. Lanzó purgas masivas, decenas de miles arrestados, aparato estatal reconstruido con leales. Pero para mantener control, Erdoğan necesitaba aliados. Uno crucial era el MHP. En elecciones de junio de 2015, AKP perdió por primera vez mayoría parlamentaria. Erdoğan necesitaba votos nacionalistas. Abandonó negociaciones de paz kurdas y abrazó ultranacionalismo. Formó alianza con MHP. Y con esa alianza regresó vieja guardia del AMPA, los Kabadayis, Sedat Peker. Peker se reinventó como activista político y empresario. Su rol real era músculo, intimidación organizada. Comenzó a organizar mitines masivos para AKP y MHP. Miles con banderas de 3 lunas, gritando consignas, amenazando enemigos gubernamentales. En enero de 2016, tras atentado del PKK, 1.128 académicos firmaron petición, Académicos por la Paz, pidiendo fin de operaciones militares en sureste kurdo. Peker respondió con amenaza directa en video. Derramaremos su sangre en arroyos. Nos bañaremos en ella. No fue arrestado. Fue aplaudido. Fotografías de Peker con ministros, diputados circulaban sin vergüenza. Asistió a boda de 2015 fotografiado junto a Erdoğan. En marzo de 2017, prometió organizar protestas violentas en Bruselas y París. No hubo consecuencias. Su red criminal operaba con impunidad. Casinos en Chipre, construcción, extorsión, lavado de dinero, todo protegido por paraguas político. El sistema funcionaba simple y brutal. Peker y su sindicato, más de 100 hombres, actuaban como fuerza paramilitar del Estado sin uniforme. Intimidaban periodistas, atacaban manifestaciones, amenazaban disidentes en redes. A cambio recibían protección policial, contratos lucrativos, blindaje judicial. Süleyman Soylu, ministro del Interior desde agosto de 2016, era punto de contacto. Según admisiones de Peker, Soylu personalmente le asignó escoltas policiales desde 2015. Cuando investigaciones se acercaban, Soylu avisaba con anticipación. Era simbiosis. Estado necesitaba gángsteres para trabajos que policías no podían hacer. Y gángsteres necesitaban Estado, pero modelo contenía contradicciones. Guerras de poder dentro del AKP. Soylu, ultranacionalista respaldado por MHP, contra Berat al-Bayrak, yerno de Erdoğan. En esas fracturas, figuras como Peker se volvían moneda de cambio, protegidos cuando su facción ganaba o sacrificados cuando perdía. En 2019, investigación seria comenzó. Fiscales examinaron operaciones de Peker. En febrero de 2020, 60 miembros de su red fueron arrestados. Peker no estaba en Turquía. Según su versión, Soylu le advirtió: «Es momento que te vayas». El mensaje era claro. Mantener a Peker era más costoso que sacrificarlo. Peker huyó a finales de 2019, primero a Balcanes, luego a Emiratos, donde encontró refugio en Dubái. Desde exilio, Peker observaba su imperio desmoronarse. Hombres arrestados, negocios intervenidos, cuentas congeladas. Pero lo que lo enfureció fue abril de 2021. Redada policial allanó su casa en Estambul. Su esposa estaba allí. Sus hijas. Según Peker, agentes las trataron brutalmente. Era mensaje de humillación. En cultura del honor turca, atacar familia es declaración de guerra total. El 2 de mayo de 2021,
Peker respondió. Su primer vídeo salió. 4 millones de vistas en 24 horas. Primeros 2 videos fueron cautelosos, estableciendo narrativa. Patriota traicionado. Pero el tercero fue bomba termonuclear. El 9 de mayo, apuntó a Mehmet Ağar, exministro. Lo acusó de dirigir narcotráfico usando instituciones estatales. Lo conectó con asesinatos de Kutlu Adali en 1996 y Uğur Mumcu en 1993. Crímenes emblemáticos de impunidad del Estado profundo. Señaló que yate de lujo fue transferido misteriosamente a propiedad de Ağar. Era apropiación de activos mediante poder estatal. El 30 de mayo, sexto video, elevó apuesta. Acusó a Tolga Ağar de violar a Yeldana Kahraman tras noche de drogas. Luego, matarla. Describió detalles. Kahraman entrevistó a Tolga el 22 de marzo de 2019. Al día siguiente, hallada muerta en residencia de Tolga. Autopsia. Suicidio por asfixia. Peker afirmó presión sobre forenses y policías. Mehmet Ağar respondió renunciando a Junta de Marina. No negó públicamente. Su silencio se interpretó como admisión. Tolga negó, pero no demandó por difamación, levantando sospechas. El cuarto video, 13 de mayo, fue más explosivo. Peker atacó a Süleyman Soylu. Afirmó relación estrecha, que Peker ayudó a Soylu contra Berat Albayrak, que Soylu le asignó seguridad policial, que cuando investigaciones comenzaron, Soylu lo alertó y sugirió abandonar país. Ahora, traicionado, permitiendo redada humillante contra familia, Soylu salió en TV estatal. Su actuación fue desastrosa. Parecía nervioso. Negó llamándolas mentiras asquerosas y conspiración. Pero no explicó fotografías con Peker. No justificó escoltas policiales. Rushen Shakir analizó. Le faltó confianza. No formó respuestas. El establishment lucha para lidiar con esto. El 9 de junio, octavo video, implicó a Erkam Yildirim, hijo del expremier. Acusación: contrabando masivo de cocaína desde Venezuela. Durante pandemia, vuelos privados llevaron a Erkam a Caracas supuestamente para entregar kits COVID. Peker afirmaba que ayuda humanitaria era fachada para establecer rutas con cárteles colombianos. Binali negó furioso. Es calumnia, el mayor insulto. Dijo que hijo viajó solo para mascarillas, pero Peker sembró duda irreparable. En Turquía, donde narcotráfico crecía, la idea de élites participando resonaba profundamente. Para finales de mayo, 7 videos sumaban 70 millones de vistas. Clips en TikTok, otros 250 millones. Turquía estaba paralizada. Cada domingo a las 11, país esperaba siguiente episodio. Hashtags dominaban Twitter global. Familias discutían acusaciones en comidas. Analistas dedicaban programas a diseccionar detalles. Erdogan, silencio durante mes mientras gobierno era bombardeado semanalmente, finalmente habló el 26 de mayo. En reunión del AKP declaró: durante 19 años hemos traído paz combatiendo bandas criminales. También romperemos este guión sucio. No mencionó a Peker por nombre, pero mensaje era claro. Estado no se arrodillaría ante gángster. El daño ya estaba hecho. Soylu, visto como posible sucesor, quedó marcado. Fracturas dentro del AKP se volvieron visibles internacionalmente. Y Peker, desde hotel en Dubái, había logrado lo que oposición no pudo: poner al gobierno a la defensiva, forzar negaciones, generar crisis de credibilidad. La pregunta ya no era si acusaciones eran verdad, era por qué nadie las investigaba. El domingo 6 de junio de 2021, mientras Turquía esperaba séptimo episodio, algo cambió. Funcionarios emiratíes llegaron a residencia de Peker. Lo llevaron a interrogatorio. Mensaje fue directo. Dubái no era plataforma de venganza. Emiratos tenían intereses geopolíticos. Ahora incluían normalizar con Turquía. Durante década anterior, Turquía y Emiratos fueron enemigos. Competían en Libia, respaldando facciones opuestas. Disputaban en Egipto, chocaban en Cuerno de África. Pero en 2020, tornas cambiaron.
Turquía atravesaba crisis económica. Lira se desplomaba, inflación galopante. Erdoğan necesitaba capital del Golfo. En noviembre de 2020, príncipe heredero Mohammed bin Zayed visitó Ankara. Abu Dhabi prometió invertir $10.000 millones. Acuerdos comerciales firmados, relaciones restablecidas. Y Peker, con videos vistos por decenas de millones, ponía en riesgo esa reconciliación multimillonaria. Ankara presionaba a Abu Dhabi. Erdoğan no permitiría que gángster saboteara acuerdos vitales. Emiratos calcularon que silenciar a Peker valía más que libertad de expresión. El 18 de junio, Peker tuiteó: «Me dijeron que existe protocolo de seguridad internacional. No puedo compartir videos debido a alto riesgo. Tampoco puedo usar redes». Los vídeos cesaron. Turquía, que esperaba 9º episodio prometiendo revelaciones sobre Erdoğan, quedó en suspenso permanente. Silencio cayó sobre Dubái como sentencia. En Turquía, maquinaria legal se activó. En junio de 2021, 2 órdenes de arresto por extorsión y crimen organizado. Gobierno solicitó extradición a Emiratos. No había tratado formal, pero Ankara presionó diplomáticamente. El 1 de febrero de 2022, Interpol emitió notificación roja. Turquía renovó solicitud con peso de Interpol. Emiratos no respondieron formalmente. Peker permanecía en Dubái, técnicamente libre pero silenciado. Ocasionalmente tuiteaba advertencias sobre cárteles, pero vídeos nunca regresaron. En julio de 2023, durante visita de Erdoğan a Abu Dhabi, firmaron 13 acuerdos por $50.000 millones. Uno era tratado de extradición. Fue enviado a Parlamento en noviembre de 2024 para ratificación. Peker seguía en Dubái. Sin videos, amenaza de extradición pendía como espada de Damocles. El gángster que sacudió Turquía con teléfono estaba neutralizado, esperando limbo legal que podía terminar en extradición y décadas de prisión. Al final, Peker no derribó al gobierno, no provocó renuncias masivas, no desató investigaciones independientes. Soylu permaneció como ministro hasta mayo de 2023. Ağar nunca fue procesado. Tolga mantiene escaño. Erkam nunca enfrentó cargos. Las acusaciones quedaron flotando, vistas por 100 millones pero sin consecuencias legales. Promesas de evidencia nunca se materializaron. Truenos sobre Turquía, pero rayo nunca cayó. Sin embargo, algo cambió. Vídeos de Peker expusieron verdades que todos sospechaban: que Estado y crimen organizado no eran enemigos, sino socios; que lobos grises, romantizados en cultura popular, eran sicarios con conexiones políticas, dirigiendo extorsión, narcotráfico, lavado; que gobernar mediante miedo y violencia delegada tiene costo. Ejecutores eventualmente se vuelven contratantes. Revelación más profunda no era sobre cocaína o asesinatos, era sobre naturaleza del poder en Turquía de Erdoğan. Sistema donde lealtades se compran como commodities, donde criminales condenados organizan mitines, donde ministros protegen mafiosos y luego los traicionan. Ecosistema donde línea entre Estado y AMPA se borró hace décadas y nadie fingió lo contrario hasta que Peker encendió cámara. Videos revelaron crisis de confianza institucional. En país donde medios funcionaban como propaganda, donde periodistas llenaban prisiones, donde justicia era instrumento político, millones buscaron verdad en confesiones de criminal. Eso dice más sobre colapso institucional que sobre Peker. Can Gümüşbaş expresó sentimiento compartido: si no se hace nada, la idea de Turquía como Estado de Derecho se volverá sin sentido. Encuesta de abril 2021 mostraba a AKP con 27%, su nivel más bajo. Videos contribuyeron a esa erosión. Para comunidad internacional, videos fueron confirmación de sospechas, pero sin capacidad de acción. Analistas escribieron artículos. Diplomáticos expresaron preocupaciones privadas. Pero Turquía es miembro OTAN, socio estratégico vital. Nadie presionó por investigaciones internacionales. Pragmatismo venció sobre indignación moral. Hoy, Peker permanece en Dubái. Vive bajo vigilancia emiratí. Notificación roja de Interpol
Significa que no puede viajar sin riesgo de arresto. Tratado de extradición, ratificado pende. Sobre él, ocasionalmente tuitea sobre cárteles mexicanos y colombianos infiltrando Turquía. Pero videos confesionales, episodios que paralizaron nación, terminaron en junio 2021. Secretos sobre Erdoğan nunca llegaron. Silencio. Fue precio de libertad provisional en exilio. Paradoja de Peker. Entendió que poder en siglo XXI no reside solo en violencia física, sino en control de narrativa. Que video viral causa más daño que asesinato. Que arma más letal de gángster moderno no es pistola sino teléfono con internet. Durante 4 meses, usó esa arma con precisión letal, alcanzando audiencias que periodistas solo soñaban. Hasta que quienes realmente controlan poder, en Ankara y Abu Dhabi, le recordaron que incluso cámaras tienen dueños, que internet tiene interruptores, que geopolítica siempre vence sobre verdad individual. Turquía sigue. Erdoğan ganó elecciones 2023, extendiendo poder hasta 2028. Soylu dejó ministerio, pero permanece influyente. Alianza AKP, MHP, continúa gobernando. Redes criminales siguen operando, más cautelosas sobre documentar conexiones. Y Peker, Kabadayı que quiso ser youtuber, gángster que jugó a periodista, permanece en exilio, esperando destino entre extradición y olvido. Su mayor legado no será lo revelado sino lo enseñado. Que en era digital, hombre con trípode puede, por breve instante, hacer temblar imperios. Puede forzar negaciones presidenciales, generar 100 millones de visualizaciones, volverse fenómeno social. Pero imperios siempre tienen última palabra. Y esa palabra, en caso de Peker, fue silencio. Silencio que continúa, pesado como lápida sobre verdades que casi salieron pero quedaron enterradas bajo tratados de extradición, acuerdos de 50.000 millones y pragmatismo brutal de poder real. El trípode permanece guardado en Dubái. Cámara apagada. Y Turquía, esperando próximo gángster que decida que confesar es más seguro que silencio, sabiendo ahora exactamente qué sucede cuando verdad se vuelve inconveniente para gobernantes, desaparece, no con balas, sino con diplomacia. La historia de Sedat Peker es también la historia de cómo el crimen organizado evolucionó en Turquía desde operación marginal a componente estructural del Estado. Los Kabadayıs de la era otomana, románticos gángsteres de barrio que mediaban disputas y protegían comerciantes, fueron reemplazados en los 70 por paramilitares ideológicos que mataban por política. En los 90, durante la guerra contra los kurdos, esos paramilitares obtuvieron licencia estatal para operar con impunidad total. Y en la era de Erdoğan, especialmente tras el intento de golpe de 2016, se convirtieron en piezas esenciales del aparato de control social. El modelo turco de Estado-mafia simbiosis no es único. Italia lo experimentó con la mafia en Sicilia, Rusia con Bratbas durante los 90, México con cárteles en zonas de conflicto, Colombia con paramilitares. Pero lo distintivo del caso turco es la sofisticación de la integración. Mafiosos organizando mítines políticos masivos, apareciendo en programas de televisión, recibiendo premios empresariales, fotografiándose con presidentes. La normalización fue tan completa que cuando Peker comenzó a confesar, la sorpresa no fue que existiera esa relación, sino que alguien, finalmente, la verbalizara públicamente. Las confesiones de Peker también revelaron cómo tecnología digital ha transformado poder. En los 90, cuando periodistas como Uğur Mumcu investigaban nexos entre Estado y crimen, podían ser silenciados con coches bomba. En 2021, cuando Peker decidió hablar, ninguna cantidad de violencia física podía detener propagación viral. Un video subido en Dubái era visto simultáneamente por millones en Estambul, Ankara, Izmir, pueblos remotos de Anatolia. El Estado turco, que había desarrollado sofisticados métodos de censura digital, bloqueando Twitter y Wikipedia durante crisis, no podía bloquear YouTube sin causar rebelión total de población joven. Peker había encontrado el punto débil del autoritarismo digital.
contenido demasiado popular para censurarse sin costo político prohibitivo. La respuesta del Estado fue más sutil. No censura directa, sino presión diplomática sobre país anfitrión. No arresto violento, sino extradición burocrática. No negación total, sino negaciones selectivas mezcladas con ataques a credibilidad de Peker. La estrategia fue contención en lugar de supresión, desgaste en lugar de confrontación. Y funcionó. Los videos cesaron no porque el gobierno turco los bloqueara, sino porque Emiratos calculó que 50.000 millones de dólares en inversiones valían más que libertad de expresión de un gángster exiliado. El caso también mostró límites de revelaciones sin consecuencias institucionales. Peker proporcionó teatralidad, drama, acusaciones explosivas, pero sin fiscales independientes, sin prensa libre, sin poder judicial autónomo, sin oposición política, con capacidad de forzar rendición de cuentas. Las revelaciones quedaron como entretenimiento masivo sin transformación política real. Turquía vio, comentó, se indignó, pero nada cambió estructuralmente. Los mismos actores permanecieron en poder, las mismas redes operando, solo con más precaución sobre dejar evidencia digital. Para la población turca, especialmente jóvenes cansados de narrativas oficiales, los videos de Peker funcionaron como momento de verdad colectiva. Finalmente, alguien con conocimiento interno decía en voz alta lo que todos murmuraban en privado. Las fotografías de Peker con ministros, que el gobierno no podía negar, demolían la ficción oficial de Estado limpio, combatiendo crimen. La autoincriminación de Peker, admitiendo sus propios crímenes mientras acusaba a otros, le daba autenticidad que ningún periodista convencional podría alcanzar. Era testimonio desde las entrañas de la bestia. Mardé, sin embargo, transformar revelación en cambio requiere más que verdad. Requiere instituciones funcionales, oposición organizada, sociedad civil activa, medios independientes. Turquía de 2021 carecía de todos esos elementos. El AKP controlaba parlamento, tribunales, mayoría de medios, aparato de seguridad. La oposición estaba fragmentada, perseguida, sin estrategia coherente. Sociedad civil había sido decimada tras 2016. En ese contexto, incluso revelaciones verdaderas quedaban como fuegos artificiales, espectaculares momentáneamente, pero sin capacidad de incendiar sistema. El silencio forzado de Peker en junio de 2021 también demostró que geopolítica regional supera dinámicas locales. La reconciliación turco-emiratí era parte de realineamiento más amplio en Medio Oriente tras acuerdos de Abraham, normalización Israel-Emiratos, cambio de política estadounidense. Turquía, aislada regionalmente y con economía en crisis, necesitaba desesperadamente reintegrarse. Emiratos, buscando estabilidad tras aventuras militares costosas en Yemen y Libia, veía ventaja en pacificar relación con Ankara. En ese tablero geopolítico, un mafioso confesional era peón sacrificable. La promesa incumplida de Peker de revelar información sobre Erdoğan directamente quedó como interrogante histórico. ¿Realmente tenía información devastadora sobre el presidente? ¿O fue amenaza vacía para mantener relevancia? ¿O calculó que acercarse demasiado al sol lo quemaría definitivamente? Peker había sido cuidadoso durante primeros 8 videos de mostrar respeto ritual hacia Erdoğan, atribuyendo crímenes a subordinados mientras exemplificamente al líder supremo. Era táctica clásica de autoritarismos. Atacar al círculo pero nunca al centro, permitiendo al líder mantener deniabilidad. La saga de Sedat Peker también reveló tensiones generacionales en crimen organizado turco. Peker representaba vieja guardia, kabadayis educados en los 70 y 80, para quienes ideología ultranacionalista era genuina y conexión con Estado era transaccional pero también ideológica. Nueva generación de criminales turcos, más globalizada, menos ideológica, más pragmáticamente capitalista, observó caso Peker como advertencia. No confíes demasiado en protección política, diversifica bases de poder. Mantén opciones de salida.